¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este video en el cual vamos a trabajar un par de conceptos de Derecho Internacional Público. Primero me presento, mi nombre es Marcos Nicolás López Bustamante, soy abogado y desde 2018 estoy en el rol de colaborador en la Cátedra de Derecho Internacional Público del Dr. Emiliano Buiz, más específicamente en el curso profesional orientado de las fuentes del Derecho Internacional a cargo de la profesora Claudia Gasol Varela. En este video te propongo hacer un breve análisis de algunos institutos del derecho internacional público y para eso nos vamos a servir del caso del Canal de Corfú, un caso clásico de la jurisprudencia internacional en el cual vamos a tratar tres conceptos, algunos que son fuentes, otros no, y para eso te propongo que nos adentremos en este caso. Los conceptos principales que vamos a trabajar son los principios generales del derecho, en tanto su controvertida posición de ser fuente autónoma o no y su aplicación supletoria, los principios del derecho internacional y su relación con los principios generales del derecho y la equidad bajo su modalidad infralege. Te comento que el caso del Canal de Corfú es el primer caso que se somete a la actual Corte Internacional de Justicia. Intervienen los estados de Gran Bretaña y de Albania y es un caso raro. ¿Por qué? Porque están las tres instancias desarrolladas de manera completa previas al fallo definitivo. ¿Qué quiere decir? Que primero se suscita la controversia respecto a la competencia de la Corte, luego el fondo del asunto y luego la cuantía de las indemnizaciones que da como consecuencia el fallo de fondo. La controversia se termina de resolver recién en 1992, cuando Albania acepta pagar la indemnización al Reino Unido y el Reino Unido termina liberando el oro que tenía de Albania desde la Segunda Guerra Mundial en las cajas de seguridad del Banco de Inglaterra. Antes de iniciar el análisis, quizás resulte bueno recordar un par de cuestiones. Como podrás observar en el mapa, Corfú es una isla griega que posee un puerto del mismo nombre y sus costas orientales se encuentran enfrentadas a las costas de Albania. Esta situación geográfica da nacimiento a un estrecho o canal natural llamado Canal de Corfú. La utilidad de este canal radica en que comunica los mares Jónico y Adriático. La estrechez del accidente geográfico hace que las aguas del canal coincidan con aguas jurisdiccionales y en parte está comprendido totalmente por aguas territoriales de ambos estados. En tanto, Canal Internacional posee como una constante un tráfico para navíos a pesar de no ser una vía principal de acceso. Al momento del incidente que vamos a considerar y que suscita la controversia, Albania recuperaba su autonomía después de haber sido ocupada por la Italia de Mussolini y luego de una breve recuperación de su territorio también es ocupada por la Alemania de Hitler. Quien recupera definitivamente el poder y el control es el Ejército Nacional de Liberación de orientación socialista. Recordemos que nos encontramos en la temprana Guerra Fría para el momento en que acontece el siniestro. Es así que debemos tener en cuenta también que el gobierno albano poseía un alineamiento con el bloque oriental y una alianza con la Yugoslavia de Tito en particular. Por su parte, Grecia se encontraba en los albores de una guerra civil donde el ejército monárquico trataba de sofocar las revueltas comunistas con apoyo estadounidense bajo la doctrina Trump. Y también el país heleno había realizado reclamaciones territoriales en las costas albanas del estrecho. Y como consecuencia de todo este contexto, Albania emprende un celoso cuidado desde las aguas del canal y una intransigente posición frente al tránsito en este, requiriendo autorización para el acceso y la navegación. Bien, para no explayarnos más, empezamos a hablar de los hechos del caso. Si bien Albania había tenido ciertas hostilidades contra algunos navíos militares de bandera británica que transitaban por el estrecho, el hecho que suscita esta controversia se da el 22 de octubre de 1946, cuando un navío militar británico ingresa a aguas del estrecho y en aguas jurisdiccionales, más bien territoriales albanesas, se procede una avería al chocar con una mina que se encontraba en estas aguas jurisdiccionales albanesas. Ingresa un segundo navío
para la asistencia y el remolcamiento de este buque y termina siendo averiado por otra mina, ambas de similar característica. Lo que resulta raro en este caso, que lo interpone el Reino Unido, es de que se presumían las aguas del estrecho seguras, ya que en 1944 habían sido limpiadas de minas y en el 45 había sido constatado el estado de la seguridad de las aguas del estrecho. A su vez, Albania no había realizado ninguna advertencia sobre el minado o sobre la inseguridad de las aguas. Luego de este acontecimiento, el Reino Unido comunica a Tirana de que iba a proceder al limpiado de las aguas del canal. El gobierno albano le contesta al Reino Unido que no opondría oposiciones siempre y cuando la limpieza no se haga en aguas territoriales albanesas. Entonces, el Reino Unido unilateralmente procede a la limpieza de aguas del canal en fechas de 12 y 13 de noviembre del 46, y esta limpieza realizada por la Marina Británica también se realiza en aguas territoriales albanesas. Bien, siendo estos los hechos más relevantes del caso, pasamos al análisis del proceso. El proceso se inicia con el Reino Unido llevando el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el que se expide el 9 de abril del 47, con una resolución recomendando que se someta la controversia al arbitrio de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, el 22 de mayo del mismo año, el Reino Unido incoa un proceso contra Albania ante la Corte Internacional de Justicia. La respuesta de Albania es que solicita a la Corte que se declare incompetente. La Corte termina resolviendo el 25 de marzo del 48 que era competente, por ende rechaza la petición albana y brinda las fechas para la próxima etapa, que es la del fondo del asunto. Entonces tenemos que la Corte tiene que decidir sobre dos cuestiones. Primero, si las averías sucedidas en aguas albanesas por las inflaciones de las minas eran culpa de Albania, y si esto originaba el derecho a una indemnización, y por otra parte si la limpieza realizada por la Marina Británica en aguas albanesas incurría en una violación al derecho internacional. La Corte finalmente se inclina por la afirmativa de ambas, es decir, que tanto Albania es culpable y responsable por las averías sufridas por los navíos británicos en las inflaciones de las minas, y la Marina Británica también incurre en una violación al derecho internacional público. Bien, ahora, ¿por qué estamos viendo este caso y por qué realzamos estos hechos sobre otros? Como sabrás, la Corte Internacional, a través de sus fallos, generalmente analiza, pondera, actualiza ciertas definiciones, conceptos, fuentes, y en este caso, que ya es de mediados del siglo pasado, se analizan particularmente los principios generales del derecho, los principios del derecho internacional, y también se utiliza la equidad en su forma infralegem. Por lo que te propongo que hagamos un pequeño repaso conceptual para adentrarnos ya en lo que sería la ejemplificación de cada uno de estos institutos. Te comento que los principios generales del derecho están nominados en el artículo 38, inciso primero, apartado C del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y que son una fuente autónoma, si bien algunos autores están en contra porque hablan de que los principios no serían una fuente formal, otros le quitan autonomía, y en la práctica la jurisprudencia y la doctrina ha aceptado que son una fuente de aplicación supletoria. Brevemente podemos decir que los principios generales del derecho son postulados o máximas que se encuentran en los ordenamientos jurídicos internos
de una generalidad de estados que luego de un proceso de adaptación son aplicados como fuentes del derecho internacional por la Corte Internacional de Justicia. Esta fuente se diferencia de los llamados principios del derecho internacional. Los principios del derecho internacional no son una fuente del derecho internacional, sino que son abstracciones de una fuente principal del derecho internacional como puede ser la costumbre o los tratados. Aclaramos que hay algunas corrientes doctrinarias que unifican ambos conceptos bajo el nombre de principios generales del derecho internacional, pero nosotros preferimos hacer una diferencia. Simplificar los principios generales del derecho, es decir, estos principios que se encuentran en los ordenamientos jurídicos internos de los estados, es decir, de una generalidad de estados, la Corte habla de las presunciones de hecho o los indicios y aclara de que son aceptados en casi todos los ordenamientos, de todos los sistemas jurídicos del mundo. Por lo tanto, nos dice que puede inferirse directamente que por el hecho de situarse las minas en aguas territoriales albanesas, no podía ser imputado el sembrado al Estado soberano. Tampoco el hecho de que tener el control de un Estado sobre su territorio implica necesariamente que tenga que tener conocimiento de los ilícitos que se realizan en el territorio. A su vez también aclara que esto no atrae aparejado responsabilidad y tampoco invierte la carga de la prueba. También aclara, como en este caso, si un Estado posee el dominio del pleno del territorio donde se suscita el ilícito, también tiene incidencia sobre los medios de prueba, dejándolas en situación desventajosa al Estado damnificado que no tiene soberanía sobre el escenario donde se suscita el ilícito, siendo el Estado soberano, teniendo el Estado soberano la posibilidad de inferir en los medios de prueba y en la producción de la prueba. Por todo esto, la Corte habilita entonces para el Estado damnificado las inferencias de hecho y las pruebas circunstanciales. Y más aún aclara si lógicamente todas llevan a una sola conclusión. Bien, hablando de principios del derecho internacional, es decir, aquellos que no son fuentes sino abstracciones, generalizaciones o cristalizaciones de algunos institutos de otras fuentes como pueden ser los tratados y las costumbres, la Corte evidencia el principio de libertad de comunicaciones marítimas. En este caso aclara que lo que dispone la Convención de La Haya de 1907, que se prescriben obligaciones para los tiempos de guerra, las notificaciones de peligro inminente de un buque en zona minada, en este caso lo abstrae del estado de situación de guerra y lo coloca como un principio general reconocido como un principio elemental y de humanidad y que incluso son más absolutos en su aplicación en tiempos de paz. Es decir, que lo separa de la exclusividad del estado de guerra y lo hace aplicable, en tanto es un principio elemental y de humanidad. Otro de los principios de derecho internacional que se analizan en este fallo es el de paso inocente. Te comento de que antes del hecho principal de la controversia, es decir, de la explosión de las minas y de la avería de los buques, el 15 de mayo del 46, una batería albana arremete contra unos navíos ingleses que habían ingresado a aguas del estrecho sin autorización previa. Estos navíos, al ser navíos militares, enarbolando la bandera británica, bajo la presentación británica se enuncia de que estaban navegando bajo las normas del paso inocente y Albania había requerido una autorización que ellos no la solicitaron e ingresaron sin esta. ¿Qué es lo que dice la Corte al respecto? Que cuando un estrecho une dos partes de la alta mar y a pesar de ser una vía secundaria tiene la misma finalidad de unir dos partes de alta mar, el paso inocente es el que rige. Entonces,
dice de que a pesar de las diferencias ideológicas, el contexto convulsionado en Grecia y las reclamaciones territoriales que estaba teniendo Albania sobre sus costas, no tiene derecho a impedir el paso ni tampoco a dificultarlo solicitando una autorización previa, ya que el paso inocente le correspondía a los navíos británicos. Finalmente la Corte declara de que este paso en el cual los buques son atacados por la batería albana es de paso inocente. También aclara la Corte de que el contexto en el cual se encontraba Albania podía habilitar a que regule un paso inocente, es decir, las vías de tránsito, los horarios y otras modalidades, pero nunca impedirlo, a dificultarlo o a someterlo a una autorización previa para los navíos extranjeros. Bien, continuando con la ejemplificación de los principios de derecho internacional que son abordados en este caso, quizás te suenen el principio de soberanía y el principio de no intervención. Bueno, paso a contarte. No sé si recordás que de los hechos del caso hay una limpieza llevada a cabo por la Marina Británica de las aguas territoriales, de las aguas del estrecho y que incluían aguas territoriales albanesas. En la presentación de Gran Bretaña se invoca una teoría de la intervención y una teoría de la autoayuda o self-help, donde se propugna de que la intención de Gran Bretaña era colaborar a la jurisdicción de la Corte, no demorar y no permitir el peligro del apropiamiento de estas minas por otras potencias. Entonces es que intenta justificarse con todos estos argumentos al proceder de su marina y a la intervención en aguas territoriales albanas. ¿Qué es lo que dice la Corte? Que la comunidad internacional tiene reglas que son inviolables, como son el principio de soberanía territorial y el principio de no intervención. Entonces declara de que es intolerable por parte de la Corte, en tanto es su función tutelar la Administración de Justicia Internacional, de que entre estados independientes el respeto a la soberanía del otro estado es una de las bases esenciales de las relaciones internacionales, y de que en este caso, donde hay un estado de mayor poderío respecto de otro, más aún debe respetarse, porque quizás algunas potencias más poderosas puedan impedir el correcto orden del derecho internacional y la correcta aplicación de la justicia internacional. El último de los tres institutos que te propusimos analizar en este video es el de la equidad, pero esta vez bajo la modalidad infralegen. ¿Qué es la equidad infralegen? Esta es la modalidad normal de la aplicación del derecho positivo y es la herramienta que le permite al juez, en un caso determinado y condicionado por ciertas circunstancias, la aplicación de la interpretación más razonable, evitando la rigurosidad de la norma. ¿Cómo es que llega la modalidad infralegen de la equidad a esta sentencia? Recordarás que en este caso consta de tres sentencias: la de competencia, la de fondo y la de establecimiento de la cuantía de las indemnizaciones. Bien, en esta última, la que establece las cuantías, el Reino Unido reclama una cifra por la indemnización de los buques, uno averiado y el otro por un reemplazo. Las pericias que se suscitan posteriormente dan un valor superior, pero ligeramente superior al reclamado por el Reino Unido. ¿Qué es lo que dice la Corte? De que la Corte no podía otorgar, en este caso, una indemnización mayor a la ya solicitada en un principio por el Reino Unido, y de que al ser, si bien esto no dice la Corte, de que ser tan corta la brecha entre un valor y la superioridad del dado por la pericia, la suma que pedía el Reino Unido le parecía a juicio de la Corte una suma justa y equitativa. Bien,
Quizás te proceda a pedir disculpas por la brevedad del análisis, pero damos por concluido en este momento el análisis de este fallo sin embargo, este fallo permite el análisis de otros institutos, de otros hechos históricos y de otros principios o conceptos que se enuncian en él, pero por este momento damos concluido. Espero que haya sido de tu utilidad y de tu agrado.